216 días de administración, 12 días para que comience la segunda sesión ordinaria de la legislatura. Muchas cosas pasando en el país. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar, como de costumbre, con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Estará con nosotros también el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, ex candidato a la gobernación y ex representante del Partido Popular Democrático. Y de inmediato dando paso al orden de los asuntos, que hay mucho que discutir con ustedes, porque ayer, desde este micrófono, les decía a ustedes, y desde esta cámara también, les decía a ustedes algo acerca de una publicación que se dio el lunes en la noche y que tenía que ver con una alegada situación de despido de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y qué yo dije ayer desde este micrófono? Lo publiqué también en las redes sociales, en el Facebook y el Instagram, cuando se establecieron ciertos comunicados. Y quiero ponerles el video de lo que aquí se dijo ayer a las 6:08 de la mañana. Eduardo, si me pones el video para que los compañeros puedan ver lo que se dijo aquí ayer antes que nadie. Adelante. Un medio digital anuncia que van a destituir al menos 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal por orden del presidente Donald Trump. Este medio digital se llama Breitbart, y la Junta de Supervisión Fiscal y sus componentes han negado la información. Pero les había dicho en semanas recientes, les llevo diciendo que esa es una de las posibles consecuencias de habernos ido a quejar a la capital federal de la Junta de Supervisión Fiscal y la composición actual de la misma, que han llevado la fiesta en paz con el componente fiscal, con la Asamblea Legislativa, con la gobernadora de turno, y que consiguieron inclusive el ir juntos a la propuesta reciente de presupuesto, ¿verdad? Con los traspiés que hubo, pequeños inconvenientes que se pudieron resolver, al menos hasta ahora. Y les llevo diciendo que esto pudiera entonces recomponer la Junta de Supervisión Fiscal y que lleguen 5, 6, 7 vaqueros nuevos enviados por el presidente Donald Trump, que evidentemente vengan con una agenda distinta para resolver la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, para ser un poco más restrictivos en cuanto a las permisiones que se hacen, ¿verdad? A los permisos que se dan para situaciones que no surgen de momento. Y que entonces vengan con esa otra agenda, que es la de pagarle a los bonistas, resolviendo el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un medio digital. Y ahí está lo que yo les dije ayer a las 6:08 de la mañana, porque a primera hora la Junta de Supervisión Fiscal y los miembros que aún la componen negaron la información del medio digital, y les decía que un poco, ponchame ahí los titulares, también el titular particular, cuando niegan el asunto de que iban a ser fulminantemente despedidos por el presidente Donald Trump. Luego, durante el día, la noticia cambió y confirman que en efecto iban a ser despedidos. Y les decía ayer que cuando ya un medio de publicidad digital enviaba esta información, era porque había algún ambiente en la capital federal dentro de los círculos de poder. Y hoy sabemos un poquito más de información, porque la gobernadora reacciona también en un comunicado a los efectos, y el presidente del Senado, que había propulsado también una resolución, como recordarán, me parece que es la 216, donde se denunciaba las actuaciones recientes de la Junta y la indignación que existe en el país
de que un ente tome decisiones por encima de oficiales electos. Y eso ciertamente pues, puede causar malestar. Pero desde un principio, cuando esto se estaba cuajando, les dije a ustedes que esto traía una consecuencia y pudiera acarrear un peligro que lo vemos ahora mucho más cercano. ¿Y a qué me refiero? Esta composición de esta junta actual, luego de la renuncia de uno de los pasados miembros conocido como Jamie Peterson, había sido mucho más propensa a actuar en colaboración con los oficiales electos y con el componente del Ejecutivo, del pasado gobernador Pierluisi y de la actual gobernadora Jennifer González. Al punto de que, como les digo, fueron cogidos de las manos para elaborar esta propuesta de presupuesto. Y que a pesar de haber unos traspiés como el de ACES y algunos otros a última hora, que nadie parece haberlos visto venir, se pudieron planchar los detalles y hubo una certificación de que no había violación al plan fiscal conforme a la propuesta de presupuesto que ampliaba, y es el presupuesto más caro a la fecha que ha habido, y se le permitió eso al gobierno de Puerto Rico, sin tener que recortar mucho, haciendo unas reservas para ciertas cosas. Se había trabajado con el negociado de energía para algo que vemos materializado y que pudieran volarlo en canto, pero voy para allá ahorita. En la denuncia que se hacía, que provocó 2 convocatorias en el Congreso, según la gobernadora y según el presidente del Senado, fue lo que movió a este Congreso a sentar allí en la silla caliente a Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta. Y que todas las preguntas en las 2 convocatorias que hubo en este año, la mayoría de las preguntas iban a que cómo es que no se había resuelto nada en cuanto al asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuánto iban a cobrar los bonistas y cuán pronto pudiera eso ocurrir. Porque hay un pleito que está en la sala de la jueza Taylor Swain, que se ha impugnado inclusive la información que se ha entregado y las posiciones que ha tomado la Junta y el gobierno de Puerto Rico contrario a estos bonistas. Pero se nos deja saber por personas muy allegadas a estos procesos que hay un componente adicional. Y les he hablado de las prácticas despreciables recientes para negociar el contrato del suplido de gas. Y sepan que una de esas personas que fue a quejarse allá para que le dieran pan a la Junta es nada más y nada menos que New Fortress Energy. Sí, eso es lo que viraron el barco. Porque no les dieron el contrato. Y como no les dieron el contrato por los 20 billones de dólares a 15 o a 20 años, y la Junta se les opuso a eso, dijeron, no te preocupes, vas a ver a la salida, como decía el Chavo del 8. Y fueron allá, y junto a la principal firma que recoge la mayoría de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, le dijeron, esta gente, no, reemplázalo. Los 2 congresistas citaron a Robert Mujica y ahora vemos materializada estos despidos. Eso es lo que pasó allí. A nadie le interesa si el kilovatio hora está a 20 chavos o está a 40, que parece que es para donde vamos. Porque este último aumento que va a ser hasta ahora para pensiones y para unas reservas del gasto administrativo, deja bien claro saber que esos 683 millones que dispone el negociado de energía que van a ir a una reserva, no se pueden utilizar para las operaciones de Luma ni de Genera. Lo deja bien claro en la resolución que lo aprueba. Que puede venir ahora la Junta, volar eso en canto y decir, no, esa reserva, olvídate de las pensiones, vamos a tirarlo todo para el pago de la deuda. Complicado el panorama, porque vuelvo y repito, quien venga ahí va a venir con la política pública del presidente porque van a ser nombrados por él. Y pueden pasar una de varias cosas. Pero la realidad es que como hemos decidido aumentar la tarifa de energía eléctrica para ciertas cosas recientemente, es muy probable que alguien diga, aguantaron 3.4 chavos,
Pues aguantan 7 u 8. Y por más gas natural, por más eficiencias que podamos tener, que todavía no las hemos visto materializarse, y es una de las quejas del zar de la energía recientemente, terminaríamos pagando entre 25, o pudiéramos terminar pagando, porque eso no se ha materializado, hay que ser responsable con la información, entre 25 a 30 dólares más en la factura mensual eléctrica. Y cuidado, y aquí me tengo que diferenciar un poco de las expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que dice que a instancias de esa queja que emiten los cuerpos legislativos y que la gobernadora también acogió como suya, de denunciar los gastos exorbitantes hasta en la fotocopiadora por parte de la Junta, los consultores y los asesores, que eso fue lo que provocó que Donald Trump tomara la decisión. Me parece que nos puso, al contrario, nos puso en peligro de que esto pasara, y se los venía diciendo desde hace algún tiempo que este era uno de los peligros, y usé la expresión particular de que vinieran 5 o 7 vaqueros nuevos con una agenda definida, simple y sencillamente para que los bonistas cobraran. Y ahí está. Y están próximos por venir. Y algo que tengo que recalcar aquí, y voy a tener una conversación en las próximas horas o días, es al expresidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Porque de un tiempo para acá, y Tatito tuvo mucho que ver con esto, él fue a que reformaran promesa, a ver si se podían causar enmiendas en la ley promesa. No fue a denunciar a la Junta, fue a denunciar de que se requerían cambios en la ley para tener unas definiciones más precisas de cómo salir de ella. ¿Ven la diferencia en los estilos? Una cosa es decir, mira, la letra de la ley no me provee a mí un referente, no provee al gobierno un referente y a la Junta mucho menos de cómo tiene que culminar esto, porque no se pueden quedar aquí para el resto de la vida. Dicho esto, logró desde la pasada directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yaresco, una relación muy particular con cada uno de los miembros de esa Junta. Y sin derrotar confidencia, fue y se sentó con muchos de ellos en sus casas, inclusive. Y la relación que hay actualmente con la Junta se debe en gran medida a esa relación que fue llevando a cabo Tatito Hernández, y implementó el asunto de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, y hubo una mejor comunicación, inclusive cuando se mandaban las cartas para un lado y para otro. Que como quiera, ellos de vez en cuando, por más buena actitud o buena fe que hubiera, como quiera te metían cañonazo. Eso pasaba. Pero se aminoró la relación que había con Yaresco antes a la que hay con Robert Mujica ahora, y nadie puede quejarse en cuanto a eso. Esos son los hechos y ahí está. Y hablaré con Tatito próximamente para que nos exponga cómo se logró eso, mucho más allá de lo que puede estar por venir, y cómo de alguna manera podemos consolidar o conciliar más bien los esfuerzos con quien sea que esté en esa junta. Porque hay que hacerlo mínimamente para poder regresar a los mercados a un interés asequible, para también de alguna manera tener los presupuestos balanceados y que se certifiquen como tal, y poder lograr los lineamientos que trae promesa, que yo de mi lectura siempre les he dicho que me parece que tienen que pasar todos simultáneamente, y no es que uno se dé primero y otros a la vez. Y eso, particularmente para comenzar ese countdown, esa cuenta regresiva para que la Junta se vaya, es importante que pase. Esto va a tener un efecto político en esta administración y las que pudieran estar por venir. Porque si, como digo, de momento le suben 10 centavos más al kilovatio hora, que es lo que pudiera ocurrir para poder pagar los 12,000 millones de dólares, que es la creencia adeudada a los bonistas, son 8,000 y pico más los intereses, ese sería el cómputo aproximado que habría que llegar. Y eso nos metería en 40 chavos para propósitos de lo que es la factura mensual
de servicio eléctrico. Pero los miembros de la Junta no se quedaron ahí. Pasó algo más. Porque ya entrada la tarde envían otro comunicado adicional, lo publica Noticel, y dice que de acuerdo con la ley promesa, para uno poder despedir a los miembros, tiene que ser por justa causa. Pues si la justa causa se la dimos nosotros, ayudamos con esa justa causa en esa resolución del Senado. Los gastos exorbitantes en consultores, asesores y hasta en fotocopia. El que no hayan podido ya en 9 años manejar el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los salarios de los empleados de la Junta. Y tantas otras cosas más que han existido a través de estos 9 años con la imposición de ese ente que pagamos nosotros y que por unos propósitos de conveniencia no se considera un ente federal, por si no se había enterado. Para propósitos de sus actuaciones, ellos son parte del gobierno de Puerto Rico y no parte del gobierno federal. Claro, porque en caso de que los demandan al gobierno y no pueden ir contra el gobierno federal para que responda por nada. Y eso queda establecido, lo hemos discutido aquí con el presidente Jaime Perelló, que fue uno de los proponentes cuando fueron a buscar la moratoria a Washington, D.C., por allá por el 2014-2015, o quizás entrado el 2016, junto a Eduardo Batia, Alejandro García Padilla y el comisionado residente en ese momento, Pedro Pierluisi. Eso era lo que había. Y eso fue lo que se puso en el papel. Que hay que modificar, enmendar la ley promesa para unos propósitos y encaminar lo que debe ser la salida de la Junta, yo creo que a todo el mundo le queda claro, porque esa fue la línea que se trazó originalmente y hay que mejorarla. Hay que dar unas certezas de cómo salimos de ese proceso con unos propósitos específicos para lograrlo. Y como más de uno de los profesionales está trabajando en esto, veremos a ver cuál es la consecuencia particular en los contratos recientes inclusive que ha pedido la Junta, que ha paralizado las acciones que han llevado a cabo de fiscalización, donde pudiera entonces culminar todos estos propósitos. El periódico El Vocero en la mañana de hoy detalla que el consumidor no tiene voz ni ante la Autoridad de Energía Eléctrica ni ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y en particular porque hay una figura que es el representante del interés público, como se le conoce, y que hubo un traspié ahí jurídico con el nombramiento y la elección de la última persona que participaba de ese puesto en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Giancarlo González, y que el ombudsman se tuvo que meter y todo el revolú llegó a los tribunales y finalmente no hay nadie. Lo que pasa es que si bien queda el DACO, hay otra figura que es muy importante después de que en el 2014 se logró la Ley de Transformación Energética y que se sacaron ciertas facultades y ciertas estructuras de la Autoridad de Energía Eléctrica. En particular lo que tiene que ver con el consumidor, el abonado, como le llaman, residencial, comercial e industrial. Que saben que son vertientes distintas. Yo conozco eso muy bien. Y le voy a decir por qué. Se creó lo que era la Comisión de Energía, que es lo que hoy día se transformó en el negociado de energía. Había una oficina de política pública de cómo qué fuentes se iban a utilizar y cuál iba a ser el futuro del sistema eléctrico. Y se creó la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que yo estoy seguro que mucha gente a esta hora no sabe que eso existe. Y yo sé que existe. Porque si no me habían escuchado antes, yo, el licenciado Eddie López Serrano, fui el primer nominado a esa oficina. Y por unas situaciones en el Senado en 2014, no se me dio la oportunidad ni tan siquiera de tener una vista pública para llevar a cabo ese nombramiento.
y terminó la sesión del 30 de junio del 2014 y no se me confirmó. Finalmente se creó la oficina, se nombró al licenciado José Pérez, sí, el que llora en el documental de Luma, ese mismo, el que pasó ahora a Luma como oficial de asuntos de la comunidad o asuntos públicos, me parece que es la nominación de él, y quien está dando la cara ante la prensa, fue él quien comenzó esa oficina. Hoy día es dirigida por la licenciada Jania Rivera. Si no la conocen, si no han oído, si no la han visto, no los culpo. Porque esa oficina se supone que funcionara como un tipo de ombudsman, que usted pudiera acceder a donde ellos y ellos presentaran la querella o la reclamación que usted, consumidor comercial, residencial o industrial, tuviera y fueran ante el negociado agarraditos de la mano y se resolviera la controversia. Eso es lo que se supone que hubiese pasado, eso es lo que dice la ley actualmente. ¿Verdad que eso no ha pasado? ¿Qué está haciendo esa oficina? Yo no lo sé y yo consumo bastante noticia. Yo tenía unas ideas para esa oficina y quizás hubiese trancado los tribunales con todas las cosas que se pudieran llevar. Porque si el negociado no resuelve, la ley provee para que se lleve la reclamación a los tribunales. Pero ahí está la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Tenía inclusive el salario de ahí, de ese directorado, era como el de un juez del apelativo. Miles de dólares en esa oficina que parece que no le ha resuelto nada a nadie. Han tenido que venir otras figuras a presentar otro tipo de recursos. Y ahí está lo de los enseres. Mano, han habido unos lanzamientos que es bien fácil hacerle swing y por lo menos dar un hit. No les digo dar un honrón, pero aquí estamos nosotros. Que ustedes nos pagan nuestro salario para representarlos a ustedes consumidores. Y allí está. No pasa nada. Así que sí, hay voz para el consumidor. Que haya acción son otros 20 pesos. Y la idea, como les digo, era sacar todas estas estructuras de dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque quien finalmente decidía y quien presentaba también la posición del ente, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica, estaban allá adentro. La idea era sacarlo, que se viera ante el negociado y que hubiera un defensor suyo de lo que usted estaba presentando. Porque usted sabe que antes usted iba a la autoridad ponía a un funcionario allí en contra de la posición suya a defender los intereses de la autoridad. ¿Y quién decidía también? Pues un juez de allí, de la autoridad. Y ese proceso se entendía que estaba cargado. Y por eso había que modificarlo y se hicieron las transformaciones en ley. Lo último que supe es que a esa oficina de protección al consumidor también le quitaron recursos y no dijeron ni ji. Se los dejaron quitar para defenderlo a usted, que me escucha y que me ve. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ya está con nosotros el licenciado Raúl Márquez, que tengo muchas preguntas para él en cuanto a estas nuevas crisis que se le han desarrollado a la gobernadora, porque lo del agua no termina. Y ya hay un informe preliminar del asesor técnico temporal. Ya me lo aprendí, no lo tengo ni que leer. No es un sal del agua, no es Aquaman, no es Neptuno, es el asesor técnico temporal Carlos Ignacio Pesquera, y parece que gente dejó de hacer lo que tienen que hacer y ahora hay que establecer un protocolo para que sepan lo que tienen que hacer ante una avería o alguna situación de emergencia. ¿Será que no tendrán la capacidad o la pericia para los puestos? Yo no lo sé, pero ahí Carlos Ignacio Pesquera le va a decir lo que tienen que hacer los funcionarios que les pagamos mensualmente su salario para que hagan y no para que dejen de hacer. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tendrá que levantarse un poquito más temprano. Buenos días, licenciado Raúl Márquez. Es complicado esa noticia. Buenos días a todos. Estoy sorprendido. Me acabo de enterar que el próximo miércoles a las 5:30 de la mañana en lugar de las 6:30. Así que hay que despertarse una hora más temprano. O en el parking yo creo que ahí hay un sitio que puedes pernoctar. Voy a considerar eso. Voy a considerarlo. Raúl, le he hecho esta pregunta
a varias personas desde la pasada semana, y es que me parece que cuando ocurren tantas situaciones a la vez, aquí hay alguien poniéndole el pie a la gobernadora con ciertas situaciones. A ti no te gusta la palabra crisis, a pesar de que, ¿verdad? No es lo mismo que se te vaya el agua, que se te vaya la luz o cualquier otro servicio. Pero parecería, o sea, esto no es casualidad. No sé si lo ves igual. Mira, yo he estado en posición de estar en distintas agencias y estar en Fortaleza, y la verdad es que este es el día a día, Eddie. ¿Verdad? Quien ha estado allí sabe que uno llega, pestañea y son las 7 de la noche y ha atendido múltiples situaciones. Ujú. Hay unas que obviamente acaparan atención pública, hay otras que no. Especialmente esta del agua. He escuchado que aparecieron 5 válvulas que estaban cerradas, pues las válvulas no se cierran solas. Y esto despierta una sospecha de que en efecto lo que tú mencionas, ¿verdad? Alguien se metió ahí, alguien metió la mano, cerró estas válvulas para crear esta situación, pero ha destapado unas circunstancias en el sistema que de otra forma no se hubiesen conocido, ¿verdad? Y es que no tenemos una forma de identificar que alguien cerró una válvula, no podemos identificar cuál válvula fue la que cerraron, y nos hemos dado cuenta, hemos podido identificar, aunque están ahí, lo debíamos saber, que hay un sistema que ya debe ser reemplazado porque no es consistente con los adelantos que tenemos de tecnología, ¿verdad? Y que deberíamos poder detectar este tipo de irregularidad o esta situación sin necesidad de tener que verificar válvula por válvula y hacer la inversión de horas hombres que este esfuerzo requiere. Yo estoy seguro que se van a llevar a cabo las investigaciones que se tengan que hacer y se van a identificar las personas responsables de trabajar con esto, y que más allá de eso se va a intentar encontrar quiénes fueron las personas que maliciosamente incurrieron en estas acciones. En un solo mes. Y sé que se me van a quedar algunas porque es una lista que acabo de hacer ahora, no la había preparado. El asunto del sargazo, la serpiente, los caimanes, apagones, el agua, los oficiales correccionales, los vigilantes de recursos naturales, el retiro de los bomberos. Ahora las tarántulas venenosas también y ataques de tiburones en las playas. Es decir, las situaciones van a estar ahí. Todas en el mismo mes. Las situaciones, en la misma semana. Las situaciones van a estar ahí. Hay asuntos que son de la naturaleza. Donde haya pasado tanta cosa junta. Las situaciones están ahí, no, pero resaltan la capacidad de Jennifer González de atender estas situaciones, ¿verdad? Del equipo de trabajo de atenderlas y de resolverlas y de mitigar sus efectos. ¿Tú recuerdas otro momento dado en la historia donde se hayan provocado tantas crisis a la vez? Eddie, depende siempre del momento histórico en que te encuentras. Yo he trabajado en administraciones, estuve en una administración que el reto cuando entraban era trabajar con el chikungunya, y durante esa administración llegó el huracán María, llegaron los temblores, pasó verano del 2019, llegó la pandemia, ¿verdad? En aquel momento este cuatrienio parecía una década, ¿verdad? Y hubo muchos cambios, pasaron muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ya las pasamos, las trascendimos. El verano del 19, y cada día trae su afán, y la situación de hoy parece mucho más compleja que la que ya pasamos porque la trascendimos y la sobrevivimos. Pero yo te aseguro que muchos gobernadores han enfrentado muchas situaciones en distintos momentos. A veces no trascienden públicamente. Tantas a la vez. Con el mismo énfasis, ¿verdad? Otras veces sí. Y hace daño político. No podemos cerrarlo. Hace daño político, pero sobre todo le da la oportunidad a Jennifer González de demostrar la capacidad que ella tiene para manejar distintas situaciones a la misma vez. ¿Esto no fue provocado por el propio PNP? ¿Por No. las luchas internas? No. De pierluisistas y gente con Jennifer. No. Ni de gente molesta. Los que porque están no se le ha dado, concentrados en eso todavía están perdiendo su tiempo. ni de gente Los molesta. que están concentrados en eso todavía están equivocados. Y no es conforme ni es consistente con lo que ha solicitado y ha ordenado la gobernadora. Ni de gente molesta porque no se le ha dado lo que pensaba que iban a obtener luego de que ganara la gobernadora. Eso siempre existe. Gente inconforme, gente molesta, personas insatisfechas. El gobernador que sea, el momento en que sea, siempre van a existir. Y es un problema, Eddie, de ser líder. Pero los que no son líderes, que no toman decisiones, pueden mantener a todo el mundo satisfecho. Pero cuando tú eres una persona como Jennifer González y ejerce el liderato de la manera en que Jennifer González lo ejerce y toma las decisiones que hay que tomar, pues siempre va a haber alguien insatisfecho.
¿cuán preocupante es esta noticia de lo de la Junta y las personas que pudieran estar por venir para ocupar esas posiciones, Raúl? ¿Sabes qué, Eddie? A mí, y yo creo que ayer texteamos un poco sobre esto, ¿verdad? Y te escuché hablando de las personas que van a venir y que van a venir unas personas que van a recortar, que entonces sí nos vamos a ver y nos vamos a desear y que va a crujir, va a haber crujir de dientes y rasgar de vestidura. Estoy interpretando la serie de eventos. Pero, ¿sabes qué? Yo apuesto a lo contrario. Yo apuesto a lo contrario. Fíjate que el presidente muy bien pudo pasar esto que estaba pasando por alto. Él pudo no importarte. Aquí no importarle. Aquí no hay inversión de fondos federales. Yo quiero que todos los que nos están escuchando sepan, todos los que nos están escuchando y nos están viendo, sepan que el gobierno de Puerto Rico financia a la Junta de Supervisión Fiscal, financia el salario y los beneficios de alrededor de $1 millón del presidente, del director ejecutivo de la Junta y de todas las personas que están allí trabajando y que paga los asesores de $300 y de $500 la hora, ¿verdad? Y si te parece escandaloso que empleemos una firma en Puerto Rico, un bufete, y tengamos abogados con experiencia y con conocimiento especializado y se les pague $100 la hora, que eso no es competitivo conforme a los rates de hoy día, bueno, pues sepa que pagamos asesores a $300 y $500 la hora, que recortan a diestra y siniestra, y que esto no ha tenido el efecto que se supone que tuviera sobre el gobierno de Puerto Rico, que no se usan las disposiciones de promesa para proyectos estratégicos, para desarrollar la economía de nuestra isla, que eran, ¿verdad?, parte integral o parte importante de la imposición de esta ley, y que solamente hemos visto una parte de la Junta. Bueno, pues el presidente entiende que si esto es lo único que están haciendo los miembros de la Junta aquí, pues no deben estar. Y deben ser sustituidos por personas que en efecto utilicen la Junta como una herramienta para el desarrollo y el crecimiento económico de Puerto Rico. Y yo pienso que esta movida del presidente va a tener un resultado positivo para Puerto Rico, porque mira las razones por las cuales lo removió y te vas a dar cuenta que el propósito es el correcto. Y con eso no te estoy diciendo que estoy de acuerdo con la Junta, ni estoy de acuerdo con lo que representan en el estatus político de Puerto Rico. Estamos claros en que sigo pensando exactamente lo mismo de la Junta de Supervisión Fiscal como mecanismo. ¿Pudieras admitirme que esta composición actual, que no se ha ido todavía de la Junta, ha sido la que mejor ha trabajado quizás en equipo con cualquier administración? Te puedo decir, te puedo decir, Eddie, que antes de que Robert Mujica llegara a ser director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, era más complicada la comunicación con la Junta, ¿verdad? Yo no conocía el interior de las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal. Sabía en qué edificio estaban localizados. A lo mejor estás a punto de conocerlo más de lo que tú piensas. Sabía dónde estaban localizados, pero no conocía quiénes trabajaban ni cuál era la dinámica, porque todo era por email. Eventualmente se fue un poco flexibilizando, mejorando la comunicación, y de repente veía a la gente por Teams. Y para mi sorpresa, nos recibían en la Junta de Supervisión Fiscal en distintas agencias en las que he trabajado, y durante este cuadrenio de haber estado en 0 ocasiones en la Junta, he estado en 3 ocasiones reunido en la Junta de Supervisión Fiscal, y en 2 de ellas con el director ejecutivo de la Junta. Y eso era algo que antes no sucedía. No había ninguna apertura. Era 0 la apertura. Relatado ahorita, y quiero que me lo diga él personalmente cuando podamos establecer contacto, el expresidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en gran medida manejó esa situación, y me ha contado, ¿verdad?, que se iba y llegaba a la casa de ellos, inclusive, de algunos de los miembros, para establecer esa colaboración y que hubiera quizás un aspecto de credibilidad también en lo que está representando el gobierno, que al principio era a puño y patada. Para no ser injusto, ¿verdad? En un principio hubo una relación muy tensa entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, y estaban constantemente litigando, ¿verdad? Que tal vez eso apoyaba o aportaba a que la relación fuera más tensa o que hubiese menos comunicación. Sin ser fatalista, a lo mejor viene una junta mejor y más. Eso pienso yo. Sí. Eso pienso yo. ¿En serio? Eso pienso, claro, estoy convencido, Eddie. Mira, te lo repito, mira las razones por las cuales están removiendo los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Mira las razones. Que ver la resolución 236, corrijo, dije ahorita la 216, del Senado de Puerto Rico, donde se detalla cómo la Junta de Supervisión Fiscal
ha impuesto de forma arbitraria una lista de 50 requisitos no estipulados por la ley promesa, estipulados por la ley promesa como condición para su disolución. Además, resalta el fracaso en resolver aspectos fundamentales como la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuánto afectó esto cuando Trump recibió la resolución del Senado de Puerto Rico allá en su decisión? Pues yo creo que el trabajo que ha hecho nuestra gobernadora Jennifer González Colón, en conjunto con nuestros presidentes de la Cámara y el Senado, el presidente de la Federación de Alcaldes, que han estado yendo consecuentemente a Washington desde que empezó el cuatrenio, ¿verdad? Y que han estado hablando con los congresistas, que han estado hablando con personas de Casablanca, de forma consistente y constante, tuvo mucho que ver con la remoción de los miembros de la Junta y va a tener mucho que ver con la sustitución o quienes sustituyan a estos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Digo, y esto fue en una misma semana. El comisionado residente inclusive se unió a esta denuncia. Hubo 2 convocatorias donde se sentó allí. El comisionado residente. Donde se sentó allí Robert Mujica ante 2 congresistas distintos de 2 comisiones distintas, pero todo el diálogo fue en torno a cuándo y cuánto y cómo se le iba a pagar a los bonistas. Entonces, no es necesariamente porque han sido malos en cuanto a Puerto Rico, es porque no han podido resolverle a esos bonistas que quieren cobrar. ¿Es eso la verdadera motivación de remover a estos miembros, a tu juicio? Yo creo que hay una serie de factores que han incidido en este asunto. Okay. ¿Verdad? Pero que muy bien pudiera designar la agenda de los que vengan. ¿Sí o no? Pero es que los que vengan tienen que corregir las fallas de la Junta que estuvo aquí, porque de lo contrario el presidente no hubiese... Si los congresistas están preguntando en una vertiente, en un respecto, es muy probable que por ahí es que vengan. Mira, Eddie, el presidente ha sido claro sobre cuál fue su motivación para hacer la remoción. Y yo estoy convencido de que quien venga viene a actuar de una forma distinta y a corregir estas deficiencias que ha señalado el presidente. Recientemente se aumenta el kilovatio hora para cubrir las pensiones y para los gastos administrativos del manejo de la deuda, entiéndase de la quiebra. Se subió 3.41 chavos, lo que pone el kilovatio hora entre 25 y 26 centavos aproximadamente actualmente. Si la Junta que venga, los miembros, dicen, pues mira, por aquí hay espacio, veremos el kilovatio hora en cerca de 40 centavos. La gobernadora ha sido clara. La gobernadora ha sido clara en que no respalda aumentos en la energía eléctrica. Y ha sido más clara en cuanto a cuáles son las consecuencias sobre la economía de Puerto Rico y sobre los puertorriqueños del aumento del costo de energía eléctrica. Y llevarlo a un punto como ese es llegar a un punto ridículo. Y pudiera afectar políticamente a cualquier administración. Es que cualquier tipo de aumento de esta naturaleza, tan dramático y tan oneroso, tiene un efecto contrario, ¿verdad? Vas a tener entonces más personas o personas saliendo en masa del sistema de energía eléctrica, transicionando a placas solares o otro tipo de energía renovable, otro tipo de sistema o a tratar de ahorrar. Más aún, entonces, ¿a quién le vas a cobrar los 40 chavos? Vas a cobrar a menos personas, entonces vas a terminar recaudando menos todavía. Y hablar de los esfuerzos del reshoring, de traer a las corporaciones, a las compañías, a las empresas que se da el traste. Y sabemos que esa es la política pública del presidente. Así que yo no anticipo una junta tomando una acción como esa. Las representaciones que se han hecho en la sala de la juez Taylor Swain evidentemente matizan el que no se haya podido resolver la deuda y que haya también cierta intransigencia de la Junta en decir aquí no hay dinero para pagar, aquí no hay dinero para pagar, aquí no hay dinero para pagar. Lo que se le adeuda o no a los operadores privados también es un issue en ese file, ¿verdad? En ese archivo de la Corte de Quiebra. ¿Cuán pronto pudieran haber variaciones ahí de una parte o de otra, entiendes tú, para resolver finalmente el asunto? Porque es uno de los pilares para cumplir con promesa y salir de la Junta. Oye, Eddie, es que hemos escuchado a la gobernadora consecuente y consistentemente hablando de pagar y de que el gobierno de Puerto Rico tiene unos activos que puede utilizar para pagar ni para negociar esa deuda. No, la gobernadora tiene incidencia en el asunto de la quiebra,
pero quien nos representa particularmente en el asunto de la quiebra con los bonistas es la Junta. Claro. Y la gobernadora puede decir misa. Al final del día, la Junta hace lo que quiere. Claro, y lo ha comprobado. Y el presidente va a nombrar una junta naturalmente republicana y esta visión o nueva visión de la Junta Republicana va a ser consistente o debe estar alineada con la visión de la gobernadora, quien también es republicana. Así que en ese sentido debemos ver adelantos en el proceso de que la Junta salga de Puerto Rico, de que le paguemos a los bonistas, que se acabe este proceso de quiebra y que Puerto Rico regrese a funcionar como gobierno. En términos fiscales, porque funcionando está, ¿verdad? Un poco cambiándote el tema, la gobernadora dice ayer que necesita enmendar la ley que acaba de firmar, el reconocimiento de las licencias universales. La información que tengo es que muchas de esas enmiendas que se plantean es para flexibilizar aún más la concesión de licencias de locales o de extranjeros. ¿Por qué no hacerla bien desde un principio y entonces ahora firmarla? No es que no esté bien, Eddie. Algo puede estar bien, pero puede ser mejor. Claro. Entonces, la gobernadora reconoce las bondades de este proyecto de ley, pero estamos en receso. Ok. ¿Y? Si la Asamblea Legislativa estuviera en sesión, la gobernadora tiene la alternativa de devolver la ley con sus recomendaciones. Y la Asamblea Legislativa reconsidera, evalúa las recomendaciones de la gobernadora, enmienda el proyecto y se lo devuelve para la firma. Okay. Pero en este momento la Asamblea Legislativa está en receso y tú sabes que entonces la gobernadora tiene un periodo de 30 días para firmarlo, si no sería un veto de bolsillo y no entraría en vigor la ley. Pero la gobernadora le entiende que es buena, que está bien, que es conforme, es consistente con su política pública, con el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista y la firma. Pero entiende que la podemos mejorar. Que está bien, pero puede ser mejor. Hay muchos colegios y juntas de estas profesiones que se incluyen en esta práctica, ¿verdad? En esta ley, más bien, que son quienes pasan juicio sobre la pericia o los conocimientos de esos profesionales y se expresaron en contra porque la realidad es que es un terreno de juego desigual. Una compañía, una empresa que venga a ofrecer los servicios de otra jurisdicción pudiera, no lo estoy adjudicando, tener una capacidad financiera o unos accesos que el local no tiene. Entonces, el no tener que pasar ese examen ya mínimamente te desequilibra lo que debería tener todo profesional para trabajar en Puerto Rico, y ni hablarte de el conocer los precedentes que hayan habido en cada una de esas profesiones. Es preocupante para ofrecer un servicio de excelencia. ¿Coincide? Mira, Eddie, hay 28 estados de la nación que tienen legislación similar o análoga a la que fue aprobada en Puerto Rico. Y han tenido estos problemas que te relato después. Hay que ir a la experiencia de estos estados, a lo que ha sucedido y aprender de ella. Y aprender de ella en la implementación en la isla. Pero es que esto que te estoy diciendo es lo que ha pasado en algunos de esos 28 estados. Eddie, en Puerto Rico si algo hemos tenido en esta última década, en los últimos años, ha sido una emigración de personas preparadas, profesionales y con este tipo de licencia, ¿verdad? Y yo no veo en qué forma traer personas a la isla que suplan estas necesidades que tenemos pueda ser negativo para nosotros, para nuestra economía. Porque o esas compañías te van a absorber a esos profesionales, que no es necesariamente malo, o la gente se va a ir porque dice, pues como ya me está dando el servicio, ahora hay más gente, se va a bajar los precios y me voy. Que llegue dinero nuevo a Puerto Rico, que llegue competencia a Puerto Rico, no va a hacer más que mejorarnos. Nuestro sistema se nutre, nuestro sistema económico se nutre de la competencia. Si va a competir conmigo en los mismos términos y condiciones, entonces sí. Pero si yo me tuve que joder pasando una licencia y esa persona llega, ¿sabe Dios qué examen cogió por allá? Aquí vienen a Puerto Rico. Sin conocer los precedentes judiciales, los códigos de construcción y todas las demás. Aquí vienen a Puerto Rico abogados a practicar.
de otros estados. Esas se está enmendando también, o se enmendó. Y le reconocen ellos dan un servicio distinto al que yo doy. Y si en algún momento compiten conmigo o competimos, ambos vamos a esforzarnos por ser mejores. Y eso no hace más que beneficiar a las personas aquí en Puerto Rico. Llegan bufetes, traen dinero nuevo. Excelente ejemplo. Vamos a un litigio. Tú le ofreces tus servicios a Javi y yo le ofrezco los míos y yo vengo de afuera. Y yo tengo una capacidad de unas líneas de crédito que le digo, Javi, ¿sabes qué? No me tienes que pagar los costos del litigio ni de nada, de lo que cobremos más adelante. Tú a lo mejor, un profesional de aquí, no puedes hacer eso. O a lo mejor ese bufete, o a lo mejor ese bufete va a mi oficina y me contrata. Para que yo le venda ahora. Para que yo le venda ahora. Yo te estoy quitando la comida de la boca. Para que yo le venda ahora. Yo le puedo ofrecer unas cosas que tú no le puedes ofrecer. Pero ¿y cómo va a hacer ese bufete que ya está funcionando en 28 estados y viene a Puerto Rico y se establece? ¿Se va a traer los abogados de los 28 estados? ¿O va a contratar abogados de aquí de Puerto Rico que le vendan horas para que trabajen con ellos? Y lo que ha pasado en esos 28 estados es lo que te estoy diciendo. Pero dime, Eddie, ese bufete que está en los 28 estados, que viene para acá, para Puerto Rico, ¿de dónde va a sacar los abogados? ¿Se los va a traer de Marte? ¿Se los va a traer todos de Estados Unidos? ¿O va a venir y va a contratar puertorriqueños para que trabajen con ellos? No tiene que contratarlos aquí, los puede traer de afuera y los certifica de acuerdo a la ley nueva. Entonces se queda sin abogados en el otro estado. Porque no son como los gremlins que comen a la medianoche y se multiplican. Los vuelas y los traes. Eso ya está pasando aquí, by the way. Lo que pasa es que ahora los vas a volar para todos los litigios. Los que vuelan son los que están a $500 la hora en la Junta. No. Pero no son todos los que... Mi buen amigo Ari Kresh de 1-800-Lawyer ya están aquí. Lo que pasa es que tienen que estar espoteados, como dicen, como cuando tú tienes la licencia de aprendizaje, que tienes que tener un conductor que te y cuando 1-800-Lawyer crezca el negocio, ¿qué va a hacer? ¿De dónde se va a inventar los abogados? Cuéntame. Ha contratado mucha gente de aquí. ¿De dónde se van a inventar los abogados? ¿Va a ser los de aquí? Necesariamente. No, porque si me traigo abogados rookie de afuera me van a costar mucho menos que lo que contrate aquí. Bueno, y si trae abogados rookie de afuera a vivir aquí, va a ser dinero nuevo, es gente que viene a Puerto Rico. O sea, ¿dónde está lo negativo? Yo no te estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Yo te estoy diciendo que esa ha sido la experiencia cuando se ha pasado esa ley en otras jurisdicciones como esos 28 estados que tú me dices. Mira, esos son miedos infundados de nuevos sistemas o de nuevas cosas que están pasando en otros lugares en el mundo. ¿Le facilita eso a los cabilderos traer esas compañías y yo representarlos y que ahora sea más fácil para operar aquí? No sé, ellos sabrán, ya veremos. Mira, cuando yo te llamo a tu teléfono, ¿quién contesta? Contesto yo. Ajá. Contesto yo y contesto yo. Ajá. Sí. Y cuando llamamos al próximo invitado, ¿quién nos contesta? Bueno, pues eso es gente ya que tiene asistentes virtuales que... Eso es... pero eso es de compañías grandes, eso ya es gente muy exitosa. Ajá. Digo, y yo no estoy menospreciando el éxito que he tenido, ¿verdad? No me puedo quejar. Está montado de la forma de que inteligencia virtual. Pero ya eso está a otro nivel. Ya está a otro nivel. Hace poco le escribí a alguien y le habla al asistente virtual del próximo invitado. No, en los textos también. Sí. Dígame cómo le puedo ayudar. Sí. Eso es el próximo invitado. Ese es el próximo invitado. Ya él te explicará. Yo quiero que me dé el secreto. Hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene a las 5:30. Licenciado Raúl Márquez. No, todavía es el 18. Todavía tenemos la semana que viene. Todavía puedo dormir la semana que viene. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. El mismo día comienza la sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa, así que veremos a ver. Y con nosotros, el siguiente invitado, el próximo invitado, licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Saludos, Eddie, saludos. Bueno, saludos aquí. El señor virtual. Justo después del invitado anterior. Como siempre, como todos los miércoles. El invitado anterior, dice que estás inmerso en la tecnología y en la cosa virtual, que tienes un asistente virtual. Eso es importante, tú sabes, como una persona que trabaja todos los días con los temas relacionados con la privacidad digital. Empiezo ahora, en 2 semanas, comienzo las conferencias sobre privacidad de datos y ciberseguridad y estamos trabajando con ese tema, así que hay que estar al día y uno tiene que utilizar la tecnología para ayudar a uno en las gestiones diarias. Quiero que me reacciones al asunto de lo de la Junta de Supervisión Fiscal, pero antes, ayer tuvimos oportunidad de hablar con el alcalde Julio Roldán, alcalde del municipio de Aguadilla, y lo llamamos para hablar del asunto de
de la ciudad de Santuario y una consecuencia que él dice que ha habido sobre el asunto de sus fondos para monitorear los litorales costeros, que le quitó unos chavos el secretario de Seguridad Pública y que esperaba que pasara a futuro por esa declaración de Ciudad Santuario. Pero le pregunté por el PPD y le pregunté por ese rumor que sale ayer también o el día previo de que su señoría iba a correr para la alcaldía de San Juan. Y esto fue lo que nos tuvo que decir el alcalde Julio Roldán cuando le preguntamos acerca de eso. Adelante. ¿Qué le parece esta bolita que pusieron a correr ayer de que Jesús Manuel Ortiz pueda ser el candidato alcalde de San Juan por el Partido Popular? Mira, yo te digo de verdad que todo el mundo sabe que... Digo, para mí eso fue una maldad de Ángel Mato, ¿verdad? Que no necesariamente hay algo detrás de eso, pero ha comentado todo el mundo. Pues mira, yo te digo una cosa, yo mantengo una bonita relación con Miguel, y Miguel es un gran alcalde. Y las cosas hay que reconocerlas. No es porque sea de otro partido, tengo que decirle ahora, no. Miguel es un gran alcalde. ¿Qué Miguel? Espérate, yo hablé de Jesús Manuel y de Ángel Mato. ¿De qué Miguel estamos hablando? Usted me habló del alcalde de San Juan. El candidato del PPD para alcalde de San Juan. Y usted me trae a Miguel Romero. Usted me preguntó quién va a ser entre Miguel Romero o Jesús Manuel. Anda pa'l carajo. Yo le pregunté la aspiración, ¿verdad? Porque algún candidato tendrá que poner el Partido Popular. No, claro que sí, pero que sepa que el candidato que el Partido Popular vaya a poner ahí tiene que ser uno fuerte, uno que sea querido y reconocido. ¿Y Jesús Manuel no tiene esa fuerza? No, en estos momentos, con la obra que está realizando el alcalde de allá, de verdad que es duro, hay que hablar claro. Aquí no podemos tapar el cielo con la mano, aquí hay un alcalde trabajando de otro partido, que el pueblo lo quiere, el país lo quiere y está haciendo su trabajo. Anda. El candidato que tenga y ponga el Partido Popular tiene que ser uno fuerte, querido y reconocido. Aparentemente para Julio Roldán, tú no eres ninguna de esas tres. Bueno, yo creo que no es secreto que yo no soy santo de la devoción del alcalde, ¿verdad? Y eso pues, públicamente ha sido, yo creo que ha quedado claro. No estuvo conmigo en ninguna de las carreras que yo aspiré, ni en la primaria de la presidencia, ni en la primaria de la gobernación. En ambas yo prevalecí. Y la realidad es que... ¿Hay alguna razón particular? Pues mira, ninguna. Yo creo que pues cada uno no es un billete 100, Eddie. Y la gente pues a veces pues se ensaña con alguien sin ninguna razón. ¿Favoreció a tu contrincante primero? Sí, él estuvo en contra de mí, en mi contra en las dos campañas. De hecho, en la campaña contra el senador Zaragoza era el único alcalde que no respaldaba en ese momento mi candidatura. Antes de eso a Javi, ¿verdad? Sí, antes de eso estuvo con el amigo, con Luis Javier. Pero pues fue un alcalde que nunca estuvo, ¿verdad?, detrás de mi aspiración. Y pues él tendrá sus razones, Eddie. La realidad es que el 99%... Jugaron baloncesto y tú le ganaste. No, mira, yo siempre estuve... Le aislaste algo quizás que a él no le gustó. Mira, yo siempre sabía cuáles eran mis posturas. Nunca, ni él ni nadie puede decir que yo le decía una cosa y hacía otra. Yo siempre estaba claro por el centro del plato. A veces a la gente le gustaba, a veces a la gente no le gustaba. Ahora, sí lo que te puedo decir es que el 99% de los que quizás han mostrado ser de alguna parte de oposición a mí en el tema político, incluso analistas y todo, no tienen un récord de una carrera política como la que tuve yo. Mi carrera política ha sido más exitosa que la del 99% de los que me han criticado en algún momento. Yo perdí un evento electoral y gané 7. Gané 2 primarias ¿A diferencia de? De todos los que me critican. Incluyéndolo a él. Bueno, incluyéndolo a él, que ha corrido 2 términos, ¿verdad? Le faltan 5 más. Gané 5 más y pues tenemos más o menos Entonces podemos hablar de fuerza, claro, gerencia y reconocimiento. Claro, mira, y voy y te digo, el alcalde, yo no tengo hard feelings con él, ¿verdad? Él tendrá sus razones y las manifiesta un poquito de la media, no lo dice directamente ahí, pero lo importante es que cuando el Partido Popular tenga un candidato en San Juan, pues se escuchen las voces respaldando a ese candidato. ¿Qué no vas a hacer tú? Y yo nunca he mostrado ninguna intención de aspirar a San Juan. Eso fue una contestación que dio el compañero Ángel Mato y se formó todo ¿verdad? Todo este reperpero por esa realidad, porque yo cambié mi comité, un comité no definido, como hacen todos los candidatos una vez pasan las elecciones, cuando no prevalecen o cuando aspiran a otra cosa que no es el puesto que ocupan actualmente. Y en ese sentido, pues
Es normal, yo esperaba. ¿Has hablado con Ángel Mato? A ver si se sacó eso del desfile. Mira, tuve un intercambio de mensaje de texto con él, como, ¿verdad? Claro, y escuché el audio de la entrevista. Y siendo franco, pues yo escucho que él planteó varias alternativas y que el entrevistador le pregunta dónde yo vivo y él dice que yo vivo en San Juan y por eso sale la posibilidad de aspirar a San Juan. Surge toda Correcto. Ya. Pero lo importante aquí, más allá del nombre, de quién sea la persona que aspire a San Juan, es que tiene que estar el Partido Popular detrás de esa persona. Y tiene que ser con tiempo. Y los alcaldes, incluso cuando le hagan esa pregunta de nuevo a cualquier líder del Partido Popular, ya cuando hay un candidato en San Juan del Partido Popular, la contestación no puede ser blandengue ni trililí, como dicen en mi barrio. Tiene que ser categórica. Si a raíz de esto comenzara algún movimiento, algún tipo de impulso, ¿estarías disponible para hacerlo? No, no es algo que yo tengo en la consideración. No. Hoy, no lo es. La verdad es que no. 6 nunca, de agosto a las 7:10. Te puedo decir categóricamente que no. No es algo que yo nunca haya pensado. A las 7:11 o mañana a esta misma hora pudiera ser distinto. Mira, no. Nunca se dice nunca, licenciado. Lo que pasa es que, digo, obviamente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si yo te digo no descarto nada, te voy a decir que lo estoy considerando y no estoy considerando eso. Esa es la realidad. Yo he dicho, y te voy a decir lo que yo he contestado desde el día 1, desde que pasó la elección de noviembre. Y he sido totalmente franco con esto. Yo no he tomado una terminación en términos de si yo regreso a la política electiva o no. Yo me inclino a pensar que hay una posibilidad altísima de que yo no aspire a ninguna posición electiva nuevamente, ¿verdad? Porque pues yo estoy ahora concentrado en mi desarrollo profesional, ¿verdad? En mi carrera como abogado. Tú no cierras ninguna puerta, es lo que me estás diciendo. Pero en cuanto a la alcaldía de San Juan, yo, o sea, no tengo la mínima intención de aspirar a esa posición porque no ha sido nada que yo haya considerado en ningún momento. Surge, para ponerlo en contexto, y quizás el marciano que baja de vez en cuando y sepa, es que trasciende el lunes, me parece creo que fue el lunes, sí. Que tú habías hecho la calificación o el cambio en calificación del comité de campaña, de los fondos que habías recuperado para la campaña a la gobernación, y habías cambiado la clasificación del comité a uno de candidatura no definida, como lo hizo Ricardo Rosselló en su momento, muchos legisladores, lo han hecho, el gobernador Pierluisi, porque hay un dinero ahí. Correcto. Una vez yo paso la campaña, todavía yo tengo dinero en ese comité. ¿Cuánto dinero hay ahí? Ahí sí, eso es público, ¿no? El último número me parece que son sobre 30 a 40 mil dólares, por ahí. ¿Y tienes deuda todavía que debas cosas? No, mi comité, gracias a Dios y gracias al equipo de finanzas, nosotros pagamos todas nuestras deudas, estamos culminando el proceso de auditoría y yo confío en que vamos a terminar muy bien, sin multas. Y al final yo tenía 3 alternativas. O dejaba el comité como candidato a gobernador, pero yo no tengo la intención de aspirar a la gobernación, así que no había ninguna razón por la cual hacer eso. Y si tú no la tienes, Miriam la tiene menos. Muchísimo menos. Número 1. Número 2, disolver el comité totalmente. O número 3, colocarlo como un comité, o cambiarlo, serían 4, cambiarlo a otra posición, o dejarlo como una candidatura no definida, ¿verdad? Y yo, rápido, esto fue en enero, esto no fue ahora. Y yo decidí, no, vamos a colocarlo. Una controversia salvaje cuando el comité de García Padilla. Sí, ahí hubo una controversia, pero volvemos, es un trámite administrativo. Es un trámite administrativo y yo sé que hay gente que se me ha acercado, ¿verdad? Para hacerme distintos planteamientos. Y yo recibo con mucho cariño y ¿verdad? Con mucha satisfacción las recomendaciones y las expresiones de cariño de la gente, que algunos no me querrán, ¿verdad? Como estábamos hablando aquí al principio, pero muchos otros sí, ¿verdad? Y yo creo que eso se demostró a través de mi carrera política, que fue una carrera política exitosa, que me tocó una carrera sumamente complicada, ¿verdad? Hay unas circunstancias únicas en la pasada elección, y que yo las enfrenté con la valentía. La gente podrá, mira, los que son detractores, pues buscarán cualquier alternativa siempre para tratar de atacarme o de criticar cualquier cosa, pero lo que nunca van a poder decir de mí es que fui un cobarde que no se atrevió a enfrentar las circunstancias difíciles. Al contrario. Con amigos en común. Pues estuve de frente. De 20 y pico de años, es que una vez pruebas el sabor de la empresa privada, después de haber estado ahí, no hay mira, es una carrera sacrificada. Lo es. Eso no puede tapar el cielo con la mano. Por primera vez en muchos años, para darte un ejemplo, en estas Navidades, por primera vez en muchos años, yo pasé todos los días de Navidad con mi familia y no tenía que estar en otro pueblo, en otro lugar. Y uno se pierde muchas etapas de la familia, eso es una realidad. Y cada vez, pues también. Ahora de abuelo. Surgen los enemigos sin razón. Porque si. Pero ya no te escriben columnas. Ya no me escriben tantas columnas, fíjate. Tienes razón. Ahora se la escriben a Pablo José. Ahora pues. Todavía hay gente escribiendo columnas. Y hay gente que se la va a escribir. Él dijo el 25 de julio. Y hay gente que va a seguir. Sí, porque hay gente que va a seguir escribiendo contra el que esté en esa silla, ¿verdad? Porque hay una agenda más allá de la persona y siempre van a buscar que el que esté ahí, lo que haga, siempre algo van a decir que lo hizo mal, ¿verdad? Y en ese sentido,
yo creo que, ¿verdad? Para cerrar esta contestación, yo no tengo ningún, ¿verdad? Como dijo ahorita, hard feeling con el alcalde, al contrario, siempre estuve disponible para cooperar con él. Pero yo no puedo también, ¿verdad? Tengo que respetar su posición. Si yo no soy santo de su devoción, pues no soy santo de su devoción. Y yo creo que él ha sido bastante claro con eso. Uno de los portavoces de la crítica más férrea al plan fiscal y a la situación de cómo se manejó la deuda pública de los bonos de obligación general y de otro tipo también, fuiste tú. Sí. Tú no estuviste de acuerdo y tú decías, vamos a caer en el impago de nuevo. Y obviamente hubo una relación con la Junta de Supervisión Fiscal para llegar a ese entendimiento que sí se legisló, que no había existido en un pasado. Se logró una colaboración más cercana, más estrecha. Mira quién está ahí. Bueno, pues, los hay mejores, pero son más caros. ¿Qué vamos a hacer? Saludos a Josué. A Josué Brenes. Mira, y yo marco esa brecha con lo que provocó Tatito Hernández, sin ser egoísta, ¿verdad? Tatito se le sentó en la sala a muchos de ellos en el patio, de los que lo dejaron entrar, y estableció una colaboración con la Junta. Este cambio ahora que se va a dar ante el corte cabeza que hace el presidente de los Estados Unidos de estos miembros actuales de la Junta, ¿cómo pudiera dañar lo que ya se ha hecho, la colaboración que pudiera existir? ¿Cómo ves ese futuro de la Junta en colaboración o a pata y puño con el gobierno de Puerto Rico? Bueno, va a depender mucho de cuál es la agenda que traen, que yo creo que uno la puede anticipar si ve el momento histórico en el que se da este cambio, ¿verdad? Esta movida. Yo tengo que empezar por decir que yo concuerdo contigo en que cuando la Junta comienza a operar en ese cuatrienio 2017, la relación no fue buena nunca con el gobierno y no hubo un solo presupuesto balanceado en esos 4 años, ni siquiera estuvimos cerca. Y aquello fue una guerra entre el gobierno de Ricardo Rosselló y la Cámara y el Senado y la Junta. Cuando llegamos en el 2021, yo creo que cualquiera que analice esto de manera sensata tiene que coincidir en que la relación entre la Junta y el gobierno mejoró. Ya sea porque por un lado tenía a Pedro Pierluisi en la gobernación, que había sido asesor de la Junta y pues tenía una relación con ellos. Y en el caso de la legislatura, ambos presidentes, principalmente Tatito Hernández, me parece que Tatito siempre fue más enfocado en el tema presupuestario, ¿verdad? Venía de presidir la Comisión de Hacienda. Y él sí se tomó la tarea de tratar de mejorar esa relación y yo creo que se vio, y Tatito y yo, tú sabes que hemos tenido diferencias, pero también hemos tenido, cuando yo tengo que decir que las cosas que ha hecho bien, las he dicho, yo no tengo ningún problema con Tatito en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que eso fue, esa hay que adjudicársela a Tatito. Él mejoró esa relación. Por más que los estilos de él puedan ser claro, pues, porque Tatito piensa que es un bravucón. Tatito, él lo dice públicamente, Tatito es un tipo transaccional. O sea, Tatito se sienta a la mesa y va a negociar algo contigo. Claro, tú puedes, ¿verdad?, tener diferencias con otras cosas sobre su estilo, pero es un tipo transaccional. Y yo creo que ese estilo transaccional funcionó para poder llegarle a la Junta. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, hubo por lo menos 3 presupuestos balanceados. Ahora está en la controversia de si eran consecutivos o no, y el que no se dio, recuerdo que estuvo a punto, casi al final fue que la negociación falló en un momento dado. Pero la relación entre la legislatura popular de 2021-2024 con la Junta era mucho mejor que lo que fue el cuatrenio de Ricardo Rosselló y el PNP. Y ahora, pues todo va a depender de quiénes son la gente que viene para aquí y qué agenda tienen, que yo te tengo que decir que yo no estoy tan optimista como el invitado anterior. Nos pusimos nosotros mismos la soga al cuello con la denuncia reciente de la resolución esta del Senado, de las expresiones de la gobernadora. El comisionado residente se unió también a este coro a denunciar que la Junta no debería permanecer. Y fíjate que Tatito hizo otra cosa. Tatito buscó enmiendas a la ley promesa para definir la salida y los objetivos para la salida de la Junta sin denunciar los gastos ni las acciones. Aquí se fue en otra vía. Nosotros mismos nos pusimos la soga. Bueno, aportamos, yo creo, pero a mí me parece que el peso mayor fue el de los bonistas. Donald Trump se leyó la resolución de... No, yo no creo. Tomás Rivera Chats. No, yo no creo. Aquí, ahora es que voy para allá. Ahora sí, no. Aquí lo que pasó, ¿verdad? Y esto cada cual tendrá su interpretación, pero estoy convencido que esto tiene... El primer factor es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el primer factor. Aquí hay una batalla campal entre los bonistas y la Junta. Y la Junta dice que hay que pagarle 2.500 millones y los bonistas quieren 12.000 más los intereses. Escucha bien.
Yo creo que era 8.500 más los intereses que suman 12 billones. No. Hay teorías. Yo he escuchado las dos teorías. 8 y sube a 12 con intereses, pero también he hablado con gente que está dentro del proceso que me dicen, no, son como 12 más los intereses. Así que vamos a suponer que son sobre 10. Ya. 10 o 12. ¿Qué es lo que pasa? Que para ponerle en contexto también, acabamos de admitir que podemos pagar 3 chavos más para el pago de las pensiones de los jubilados y para los cargos administrativos de la deuda, whatever that means. Sí, whatever that means. Es un zafacón grande. Exacto. Entonces, pues si podemos pagar 3.41 chavos, podemos pagar 7.8. Bueno, es que el problema aquí va a ser, bueno, según los buitres sí, según lo que realmente ocurre aquí no, ¿verdad? Y si lo que se espera ocurre, que es que aquí vienen, como tú decías, yo te escucho a ti decir 5 vaqueros. Me gusta eso de los vaqueros porque yo soy vaquero de Bayamón y hay una alusión negativa de lo que tú planteas, pero entiendo lo que tú estás diciendo. Ahí tienes un cangrejero. Ah, sí, bueno, pues hermano, pues nada. Bien, ayer perdimos, ¿verdad? Saludaba a mis amigos de Ponce, pero vamos a ganar esa serie. ¿Pero tú esperabas que ganaran en Ponce? No, fíjate, esto va a ser una serie larga. Yo creo que va a ser una serie larga. Claro, un momento cuando estábamos despegados por 10 o 12 puntos. Ahora van para el rancho de nuevo. Ahora vamos para el rancho mañana. Así que lo que te decía es que aquí van a haber estos otros juegos, Eddie. Estos otros juegos, y aquí los bonistas ganaron y llegaron a donde la administración Trump. Van a llenar esa junta porque el presidente puede nombrar los 5 directos. Lo que tiene que hacer es que pasan por confirmación. Puede o seguir el proceso donde le recomiendan todos los demócratas o puede nombrar 5 él y los lleva a confirmación al Senado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Entonces, ¿qué pasa? Esa gente viene con una agenda clara. O alguien piensa que vienen aquí a hacer lo que estaban haciendo los anteriores. No, señor. Esa gente vienen a garantizar, a terminar el tema de la quiebra de autoridad. Vienen a bajar gastos o recortar todo lo que ellos entiendan no es necesario para poder tener más dinero disponible para pagarle la deuda. ¿Y cuál va a ser el efecto de eso? Que nosotros vamos a pagar más. Y hay unos elementos que hay que poner en el radar. ¿Gastarán menos chavos en consultores y asesores? Tampoco lo veo ocurriendo. ¿Van a seguir el gasto igual? Tampoco lo van a tener los de ellos. Van a coger los de ellos. Mira lo que yo creo que hay que mirar. La situación de los municipios. ¿Cuál va a ser la filosofía de esa nueva junta? Las pensiones, que ya se llegó a un acuerdo en el plan de ajuste, pero lo que queda en la Autoridad de Energía Eléctrica, había una discrepancia entre si las pensiones cobraban los pensionados primero que los bonistas o tenían una preferencia. Ahí viene un cambio de filosofía. Son 2 elementos fundamentales que tenemos que estar pendientes. La investigación del contrato de New Fortress y de Subo Technologies en salud. Son 4 elementos que quedan sobre la mesa bajo la filosofía de una nueva junta. Y aquí ahora yo creo que, y es el punto con el que quiero cerrar, los funcionarios electos tienen que reconocer que aquí el juego cambió y la agenda de todos tiene que ser lograr que esos nombramientos, dentro de lo que se puedan ser personas que tengan que ser un mínimo de sensatez y no vengan aquí a pasarnos el rolo. Voy a complicar más, porque anoche, en Jugando Pelota Dura, estaba Antonio Medina, ex miembro de la Junta, sí, el amigo ex Antonio Medina, director de Fomento Industrial. Tremendo tipo. Fomento Industrial fue lo que él decía. Sí, Pritco. Pritco, por eso. Sí. La cosa en inglés, igual que me gusta decir más Pritco. Claro. Ah, bueno, pues allá tú. Inteligencia artificial y esas cosas, tú sabes, hablamos de la tecnología. Decía que una de las posibilidades es que pudiera venir esa gente y dice, ¿sabes qué? Nos hartamos de ustedes. Bréguense ustedes como puedan, nosotros nos vamos y terminan con la Junta y se van. Eso pudiera pasar. Bueno, pudiera pasar porque el efecto de eso sería, entonces el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que irse un tribunal de quiebra regular y entonces ahí no hay protección del stay, la detención a la paralización del litigio. ¿Y qué hacemos? ¿Vendemos las turbinas? Bueno, pues ese es el problema. Ese es el problema vendemos hasta el sal de la energía a ver cuándo nos dan por ahí. Exacto. Vendemos las tuberías que están últimamente explotando. Mira, si eso ocurre, ese era el peor escenario que siempre se dijo, y yo tengo que estar en récord, no sé en cuántas veces en los medios diciendo que Promesa tiene un lado lindo y un lado feo. El lado lindo es el marco legal de la quiebra y la paralización del litigio. El lado feo es la Junta. Fuimos a buscar. Pero es que no había otra alternativa. O sea, Guatemala o Guatapeor y aquellos que hablan del estatus, yo los quiero escuchar ahora. Que la Junta está aquí porque somos colonia. Bueno, lo decía ayer Anabel Torres Colbert. Pero la Junta está aquí porque en un proceso de quiebra el deudor pierde autonomía sobre su patrimonio. Porque si usted que me está ayudando... Seas una nación soberana. Y a eso voy. Si usted es un deudor y no paga y se va a quiebra, usted pierde autonomía sobre su patrimonio, un síndico le embarga las cuentas, venden los activos,
pagan las deudas y usted se queda sin sobra con algo. Eso le pasó a Grecia con el Fondo Monetario Internacional, eso le pasó a Argentina con la quiebra que fue en Manhattan, eso le pasó a Detroit, donde no le pusieron una junta, le pusieron un emergency manager, una persona que tomaba determinaciones por encima de todos los funcionarios electos, y le pasó a Puerto Rico con una junta. Eso no tiene nada que ver con que si hubiésemos sido un estado, una ciudad, pues hubiesen puesto otro mecanismo con el mismo resultado de tener gente decidiendo por encima de funcionarios electos, porque es la esencia de un proceso de quiebra. Entonces, ahora yo quiero ver si llegan los 5 vaqueros que pronostica Eddie, los que estaban todo el tiempo diciendo que había que votar la Junta. Yo he sido un crítico de la Junta porque creo que en el tema de desarrollo económico ha sido desastroso. Ojo, pudieran ser más. Sí, pudieran más venir que 7. bueno, pudieran venir 7. No, claro, si nosotros se van, vienen 7. Pero lo que te quiero decir es que al final del camino hay muchas razones para criticar la Junta, y yo he sido un crítico de la Junta principalmente por el tema de desarrollo económico. Ahora bien, ahora tendríamos que enfocarnos en que la gente que llegue sea lo más sensato posible y no nos hagan lo que toca de anticipar. Tengo otro tema y lo que me queda es un minuto, no me queda mucho tiempo, pero Jennifer González promete un back to school perfecto. En una entrevista reciente, dice que ella misma se ha encargado personalmente de hacer los cuestionamientos particulares sobre las condiciones de los planteles, los aspectos de contratación de los maestros, asistentes y terapistas de los niños de educación especial. Hacer una promesa tan olímpica a días de comienzo del curso escolar, con la situación tan complicada de todas las reglamentaciones que cubren a los maestros, terapistas, asistentes, empleados administrativos, directores escolares y todo lo demás. ¿Dónde la pudiera dejar parada? Yo creo que es un error estratégico incluso. O sea, si tú esperas que sea perfecto... Ahora no podemos echarle la culpa a nadie entonces, ¿no? ¿o sí? No, pues ya anticipó un back to school perfecto. Si tú esperas que sea perfecto porque tomaste todas las previsiones, pues espera que ocurra la perfección y la celebra. Pero decirlo de antemano, te garantizo que van a aparecer 4 lavamanos rotos en una escuela, 7 escuelas sin maestro, una tubería que explotó en otra allá, y de repente va a estar fildeando para atrás. No hay como maestro dice, de matemática, no hay maestro de inglés, no hay maestro de lo cual ciencia. tampoco sería justo con ella si no hubiese dicho eso, porque ella acaba de llegar y yo no puedo atribuirle a ella un problema en educación por 7 meses de administración, ¿verdad? Un problema mayor, un problema administrativo, ¿verdad? Es reciente, sí, pero en ese sentido no. Pero si se adelante y hace esa promesa, pues entonces ahora sí va a tener que ya contestar todos los entuertos que surjan ahí. ¿Todos juntos para San Juan? No, cuando compartió. No que tú miraste para allá, yo dije, bueno, hay otra noticia aquí. Porque a lo mejor alguien te no, hombre, no, tú sabes que eso va a ocurrir en esto. Tienes coordinador de... Bueno, alguien me comentó que hablaron de cuánta candidatura había hasta de Washington. Yo jamás he dicho esa expresión y yo tengo mi candidato a Washington. Veremos. Te veo la próxima semana, Dios mediante. Gracias. Esta es la CZ con el licenciado Eddie López. Me acompaña, y no te asustes, Jafet, porque es que comienza la sesión, no es que te voy a sentenciar ni nada. Zumba, sin miedo. Esto no estamos en el tribunal todavía. Todavía no. Conmigo, el buen amigo Jafet Tiburón Marrero. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por estar aquí y por invitarme. Te hemos visto, ¿verdad? Los que seguimos la trayectoria en los diferentes medios con un asunto súper importante. Y cuando el buen amigo Pedrito Morales me habló acerca de toda esta campaña y promoción que están haciendo, más allá del objetivo loable, el dar de su tiempo y traer a la discusión nada más, es algo que es muy reconocible. Les felicito por eso y vamos a hablar qué es eso de Guardians of Choice. Mira, gracias. Realmente Pedro es el que dentro de todo me motivó a estar aquí con ustedes, porque a Pedro lo llaman hace como un año y pico, el 2024, ¿verdad? Para entrar a lo que es la Escuela de Ciudadanos del FBI. Ahí es cuando él ve todas las cosas que estaba pasando. Yo estaba corriendo mi fundación Tiburón Gaming, que trabaja diversidad funcional en videojuegos. ¿Sabes quién se sentaba al lado de él en esa academia? Usted. Pues desde ahí él dice, mira, está pasando esto, ya Fey, quieren unirse con nosotros. Y cuando arrancamos con el movimiento y arrancamos a dar charlas y todo, pues nos dimos cuenta que era un gigante y que entonces había que hacer una fundación para esto y atacarlo, y por eso es que estamos aquí. Pero ¿qué ataca Guardians of Choice? Estamos teniendo una situación dentro del mundo de videojuegos que, aunque yo la sabía y todos los que jugamos videojuegos o estamos en el mundo tecnológico, ¿verdad? Sabemos que esto pasa. Yo no sabía la magnitud hasta entrar a lo que era la escuela FBI, que yo soy de la clase de 2025.
Cuando José González nos llama en ese momento, que era el jefe del FBI, pues, y nos explica cuántos casos hay, cómo está pasando, etcétera, yo digo, pues espérate. Nosotros ya tenemos la plataforma que nosotros con Red Rooster hacemos los eventos de videojuegos más grandes en Puerto Rico. Pues, entonces hay que darle un giro a esto. Hacen 2 eventos al año. El de hacemos Winter 3. Clash. Winter Clash, Gaming Island y First Attack, que ahora es en octubre. Yo sabía de First Attack, no sabía de Gaming Island. Ese no me has invitado, Pues, Pedrito. Gaming Island llevamos 4 años, creo que vamos ahora. Es el más nuevo de nosotros. Okay. First Attack es el nivel competitivo más grande. Winter Clash nos mezclamos más con entretenimiento, hacemos lucha libre, hacemos otras cosas. Y entonces Gaming Island lo hacemos más educativo para campamentos. Esto es toda una industria. Lo es. Desde la compra de las ropas, la gente que se disfraza, y en el aspecto de los videojuegos, aquellos que solamente jugábamos Nintendo o Sega, ahora tú te comunicas y estás y mantienes relación con gente en cualquier parte del mundo que está jugando tu mismo juego en contra tuya o en tu equipo. Y ahí es que se desarrolla quizá estas dinámicas que pudieran ser preocupantes para los menores. Exactamente. Realmente, cuando mi especialidad es la psicología de videojuegos y cuando buscamos estudiar qué pasa en la mente de los niños cuando están jugando videojuegos, la parte más difícil es que no hay ninguna otra generación que podamos comparar lo que está pasando porque ninguna otra generación nació con la internet y con el mundo de videojuegos tan presente. Y tenía que cuidarse de esto. Claramente. Solo antes se cuidaban del nene que se pasaba en la calle corriendo bicicleta y mamá y papá lo veían y decían, cuidado con fulano, cuidado con mengano. Hoy día pues eso no pasa. ¿Qué son los detalles más importantes de esto? El mundo virtual cualquiera puede entrar. Que muchos papás me dicen, ay, pero ¿cómo las compañías permiten esto? Porque igual que hacen con muchas cosas, mienten a esa gente, cambian la edad, se cambian hasta la voz y juegan con tu hijo o tu hija por mucho tiempo para ganar su confianza. Realmente, esta parte de cómo podemos evitar esto, la única manera que yo lo vendo más sencillo es tienes que entonces sentarte con tu hijo, sentarte con tu hija y escuchar con quién está hablando, porque hay conversaciones y hay conversaciones. Si estamos hablando del juego, pues se habla del juego. Pero si estamos hablando del juego y está pidiendo cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, qué tienes puesto, etcétera, pues ya ahí estamos cambiando las cosas. Ya no está buscando jugar contigo la persona. Y eso era lo que te preguntaba fuera del aire, porque el término este del grooming, pues de ordinario tú conoces eso como que, pues yo soy un senior en la industria, en cualquier empresa, y viene Javi y yo le empiezo a preparar para que más adelante él, y con eso era que yo conocía del grooming, ¿verdad? De cómo tú preparas a alguien con tu experiencia y un tipo de mentoría. Pero aquí hay un tipo de mentoría, pero es para otra cosa. Exacto, porque... Y no comienza con eso, con esa intrusión quizás tan flagrante de pedirte fotos tuyas o de tu familia, ni de preguntarte información personal. Empieza en otra dinámica más relax que permite entonces esa cercanía con el tiempo. Claro, porque realmente lo que buscamos cuando decimos grooming es que nos damos cuenta de que esta persona empieza a ganar la confianza del niño o niña simplemente jugando el título. No toca tema de padre, no toca tema de fotos, no va a tocar nada. Vamos a jugar Roblox, vamos a jugar Fortnite, vamos a pasarla súper bien mientras jugamos. Pero después, cuando logra ganar su confianza, pues entonces empieza a pedirle cosas. Pedro Morales y yo cuando damos las charlas en la escuela, parte de lo que damos son esas mismas herramientas que puede tener la persona para darse cuenta que sí. Porque, por ejemplo, el nene quiere jugar Roblox. Pero yo te voy a regalar para que compres cosas en Roblox. Yo te voy a regalar para que compres algo en Fortnite. Yo te lo regalo, yo te lo regalo, yo te lo regalo. El equivalente a establecer la confianza. Y empiezan a hacer eso y cuando pasa, pues lamentablemente el 2024 los casos en Puerto Rico se cuatriplicaron de esto. ¿Es por qué? Porque después de la pandemia sabemos que la niñera por excelencia es el videojuego o la tablet, ¿verdad? Realmente la Asociación Americana de Pediatría, igual que los libros de psicología, cambiaron lo que es tiempo en videojuego a tiempo en pantalla. ¿Por qué? Porque puede pasar lo mismo que estamos hablando aquí de grooming o sextorsión o lo que sea. No solamente jugando videojuegos. Puede ser que tú estés chateando en TikTok o hablando en Instagram o escribiendo en Facebook y puede pasarte igual. Así que realmente los niños pasan mucho tiempo, no en videojuegos, en tiempo en pantalla, en su iPad, en su tablet, viendo YouTube, viendo cosas. Que realmente esa es la parte más peligrosa que estamos viviendo hoy día. Vuelvo y repito, ¿verdad? Y me parece importante establecerlo, Yafet, porque al final del día mucha gente no entiende cómo se da esta dinámica, porque tú estás hablando y te estás comunicando y estás quizás a lo mejor dentro de la realidad de un juego. Se establece otro canal de comunicación para la persona, en tanto y en cuanto cada juego de esos te permite tú tener conversaciones que no sean relacionadas a esos juegos. Mira, o es que entonces te piden el teléfono y se comunican de otra manera. ¿Cómo pasa entonces
ese segundo paso o ese tercer paso ya pidiendo cosas más íntimas? Pues o sea, de buena manera las compañías de videojuegos han buscado cambiar esto por la lamentable situación. ¿Cómo lo están haciendo? De que dentro de lo que es el chat de voz que tú crees que es privado en el videojuego, ellos están buscando algunos indicadores que lancen la bandera y digan, esa conversación está rara, espérate, ¿por qué está pasando esto aquí? Y pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa hoy día realmente? Cualquier persona puede jugar con cualquiera. Eso, ¿verdad? No podemos controlarlo. No es delito. Incluso Roblox, la compañía, fue llevado al Senado, al Congreso de Estados Unidos, reclamándole de que su juego era el número 1 en cuestiones de extorsión sexual y todo. Y el CEO contestó diciendo, si no crees que mi juego es seguro, no lo juegues. ¿Por qué? Porque realmente ellos sí están intentando, pero esto pues, es como todo en la vida, hay gente buena y gente mala dentro de cualquier industria. ¿Qué está pasando ahora? Que lo que estamos buscando es que cuando el nene está hablando con alguien, tu papá puedes controlar con quién él habla. Eso es lo que pasa, se llama parental control. Todos los videojuegos, todas las consolas, todos los dispositivos inteligentes tienen parental control. Que si tú quieres que después de las 10 de la noche él pueda seguir jugando, por el chat de voz no funcione, tú lo puedes hacer. Si tú quieres que después de las 10 de la noche simplemente la consola no pueda jugar más nada el juego y se apague, también lo puedes hacer. La única manera de bloquearlo es con un código que tú pones. Eso es lo que va a evitarlo. ¿Hay acceso de los padres para ver qué conversación están teniendo con los jugadores? 100%. After the fact, obviamente. Sí, 100%. Realmente, vuelvo y te digo, quizás antes, si tú me preguntas esto hace 6 meses, había parental control no tan fuerte como está ahora. Después de este tiempo que ha pasado tantas cosas, todas las compañías han dado update de su parental control, incluso en Nintendo, cuando lanzó su nuevo Nintendo Switch 2, que va hace como un mes y medio, pues todos ellos han cambiado su manera de que ahora entonces todo el parental control le da básicamente control absoluto al papá desde su dispositivo móvil, ¿verdad? O computadora, como tú quieras hacerlo, para saber con quién él habla, cuántas horas juega, qué tipo de juego juega, si quieres activarle el chat de voz, si se lo quieres quitar, si quieres ponerle que simplemente la edad de restricción de un juego lo tenga. Por ejemplo, si el juego es mature, 17 años o más, y el nene tiene 12 años, pues tú le vas a poner en la consola, si tiene un juego que lo va a bajar de esta edad a más, no puede bajarlo. Qué bueno que llegaste a ese punto de la etiqueta que tienen los videojuegos, que eso es bastante reciente, es de la generación después de la mía, por una legislación federal que se provocó en un momento dado. Pero eso es para comprar el juego, no para jugarlo. Claro, porque jugarlo no hay manera de controlarlo. ¿Sabes quién quiere cambiar eso? Xbox. Hace como 2 semanas, Xbox puso en UK que cuando tú estés jugando un juego de adulto, eso empieza en el 2026, él te va a pedir una identificación al tiempo real de que tú eres un adulto. Al tiempo real. ¿Y cómo tú pruebas eso? ¿Con una tarjeta de crédito? ¿Una tarjeta de crédito o una identificación legal? Realmente en las redes se volvió una loquera porque la gente dice, yo no quiero estar pendiente a que cuando me piden la edad tener que hacerlo. Pero ellos me dijeron, esta es nuestra medida para poder proteger de que esto se está haciendo bien y que no pase más nada. No solamente para adquirirlo en el proveedor, sino también para jugar. Porque ¿qué pasa hoy día aquí? Se supone que cada compañía, ¿verdad? No importa cuál tienda sea el de tal y por mayor, cuando tú vayas a comprar un videojuego y sea mayor de edad, tenga que pedirte un ID, aunque tú te veas que tengas 60 años, tenga que pedirte un ID. Pero ¿qué pasa? Que el abuelo o la abuela, mamá y papá se lo compra al nene, no importa la edad, ¿verdad? Especialmente si es digital, porque hoy día tú le das clic digital, claro, te advierte, te dice, esto es mayor, pero no te pide ninguna evidencia y tú lo compraste. Imagínate que el nene logró jugar Call of Duty, que es uno de los más famosos, ¿verdad? De guerra. Pero está jugando Call of Duty y en un momento te va a decir, la versión de Grand Theft Auto que es la cosa, por ahí nueva. Es la 6, exacto. Que te pida, tienes esto. Si no lo tienes, él te va a empezar a prohibir cosas. Te va a empezar a prohibir que no puedas hablar con gente, que no puedas jugar tanto. Esto funciona más con los juegos de multijugador, que esos son los nenes que hoy día ¿verdad? Más juegan, ¿verdad? Fortnite, Roblox, Minecraft, ese tipo de juegos. Para mí, una medida agresiva, pero realmente quiero ver cómo funciona en UK porque empieza en el 2026. Vamos a la campaña de lo que promueven ustedes como tal, que más allá de ser el host de estos eventos, quieren que nuestra juventud esté segura y eso obviamente provee para que más gente juegue también y que padres digan, pues mira, esto no necesariamente me va a embrutecer al muchacho, va a ensimismar más bien, ¿no? ¿Cómo ustedes proponen ese enfoque? Porque a veces esto pudiera sonar puritano o hay gente que lo equipara a ser religioso o no quiero que me des un sermón aquí de lo que yo debo hacer o no debo hacer, yo sé, pero los padres se preocupan al final del día. ¿Cuál es el enfoque que ustedes le están dando a esto? Quizás con ejemplos, no lo sé, para propósitos de hacer lo que funcione y que llegue a donde tiene que llegar. Gaming seguro, que tú puedas jugar el videojuego y te sientas seguro y no te pase nada. Pero usted está enviándole el mensaje no necesariamente al que lo juega.
No, también el papá para que sepa. Tiene que supervisar a quien lo juega. Porque realmente nosotros damos charlas en las escuelas, ¿verdad? Que ahorita pues, puedo darte los detalles para que nos puedan escribir, pero dentro de la escuela damos charla al nene para que si ve alguna señal de algo esto que está pasando, sepa qué paso seguir. Esa es la charla prioridad. Y eso, Guardians of Choice en las redes sociales, Guardians of Choice o info@guardiansofchoice.com. Nos pueden escribir y nosotros vamos a la escuela. En verdad hemos ido de todo, compañía, escuela, todo, a estas charlas. ¿Por qué? Tenemos a Pedro Morales, que se va a enfocar en darte las señales de qué tienes que tener cuidado y qué hacer. Y entonces yo doy las señales de cómo el videojuego juega a nuestro favor y no en contra. ¿Cristian Nieves sigue dándole apoyo a ustedes? Cristian Nieves. ¿El FBI? Bueno, de verdad del FBI todo el mundo nos sigue dando apoyo. Realmente todo el mundo nos sigue dando apoyo. Y de la Policía de Puerto Rico también, ahora que José González está ahí. Los dos, de verdad, hemos tenido mucho apoyo de ambos. Entonces, buscamos que, lógicamente, yo como la parte psicológica sé que el videojuego puede hacer daño, pero sé que también le podemos sacar provecho. Así que busco enseñar al nene cómo utilizar el videojuego y la tecnología per se a favor y no en contra, especialmente un mundo lleno de dopamina y lleno de estímulos que ellos están buscando constantemente en las redes sociales, ese estímulo. Y entonces ese tipo de señales. Pero a nosotros nos encanta hablar con el papá. Ya. Realmente el papá es el que tiene aquí la mayor responsabilidad y que ha dejado que, antes decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Claro. Pues ese dime con quién anda está pasando en las redes sociales, en el mundo virtual, y el papá no sabe con quién están dando sus hijos. Lo que pasa es que, y por eso te digo que ese mensaje tiene que ser, ese enfoque tiene que ser dinámico, porque muchas veces los papás no quieren oír qué yo dejo hacer o no hacer a mi hijo. Y muchas veces el transmitir la información de papá a hijo se ve como una restricción de que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y no necesariamente transmitir el peligro de lo que puede ocurrir. Entonces, por eso tiene que ser, o sea, una persona quizás como tú, que estás bien cerca del gaming, que has visto esto pasar, que has visto cómo se desarrolla, ¿verdad? Esa dinámica. Y me parece que esa parte es importante, mucho más allá de no hagas esto o no, cuidado con esto, ¿verdad? Porque eso te puede cerrar hasta la puerta de que te escuchen a qué verdaderamente tú le tienes que no tener temor, pero tener cuidado. Mira lo que más me pasa, y eso pasa también a los maestros, ¿verdad? En la escuela. El teléfono se lo pago yo. Esa es la respuesta. El teléfono se lo pago yo. Perfecto, sí, yo no estoy diciendo que el teléfono no. Y a mí me encanta hablar con los papás porque el que está viéndome por cámara, yo tengo el pelo pintado con trenza. Tú sabes, cuando yo voy a hablar, el papá dice, este loco que me viene a hablar a mí, ¿verdad? Y eso. Pero realmente. Sabe Dios que me viene a hablar. Exacto. que sabe él de la vida, tú sabes. Pero entonces es que yo aprovecho, por ejemplo, muchas de las quejas principales que dicen que el nene está adicto al videojuego. Ensimismado en el juego, claro. Adicto al teléfono, adicto a todo. Pues a mí hay un estudio bien que me encanta, el profesor Andrew Alexander hace un estudio, antes cuando se trabaja adicción, ¿verdad? Para resumirlo, ponían una rata en una jaula con agua con heroína y agua sin heroína y decían 99% de las veces la rata coge el agua con heroína. Porque la heroína causa efectos en el cerebro que pues, te hace adicto. Pero el profesor Andrew cambió el estudio, hizo lo mismo, agua con heroína, agua sin heroína, pero el donde estaban las ratas cambió. Era un sitio con chorrera, con comida, con más rata, con un montón de cosas. Salió que el 96% de las veces la rata no cogía el agua con heroína. Y ese 4% cuando la probó, nunca volvió a probarla. Él se va más allá y él dice, vamos a buscar los veteranos de Vietnam. El 82% de soldados americanos estaban adictos a heroína. Dice, ¿qué pasó cuando ellos volvieron a Estados Unidos? Le preguntaron a los familiares, le preguntaron a los que quedaban vivos. Pues salió que el 99% nunca volvió a usar la droga. ¿Por qué? Porque el ambiente de ellos cambió. Yo le digo a los papás, el nene no está adicto porque le causó algo en el cerebro. El nene está adicto porque cuando llega a la casa no tiene ninguna otra opción que le dé una mejor oportunidad para pasar su momento. Y buscó lo que realmente tú acostumbraste a que él tenía que buscar cuando se sentía mal, que era el teléfono. Lloró, estate quieto. Estás imperativo, estate quieto. Estoy ocupado, toma. Todo ocupado, toma. Así que el nene cuando el plato de comida al claro, frente. que yo le digo al papá, el nene no está adicto, el nene no tiene una mejor opción en el lugar para hacer lo que quiere. Si tú cuando llegas a la casa, que sé que está brutal, yo no estoy diciendo que esto es Disneyland y pasa bien fácil. Sé que está brutal tú trabajar, estar cansado, cansada, llegar a casa, pero le buscas una actividad recreacional, le buscas sentarte con él a hablar, le buscas tirarle en el canasto allí en tu casa. Entonces el nene tiene una mejor opción y aunque vayas a coger el videojuego, lo vas a coger por mucho menos tiempo. Porque le estás brindando una mejor opción. Por eso es que cuando me dicen, no, porque el nene no, yo le digo y no hace nada, porque no depende de él. Él está encerrado en algo que donde él ha buscado su entorno completo, pues está ahí y bien accesible. Así que tienes que tu papá, mamá, darle otra cosa. La Asociación Americana de Pediatría ofrece una lista de cosas que tú le puedes dar antes de darle el videojuego. Nadie se va a volver un delincuente por jugar juegos así sean violentos. Realmente los videojuegos se han probado de que no causa violencia. Yo jugué videojuegos que fueran violentos fuera de mi edad. Le disparaste a tus compañeros en la escuela. Cuando pasó lo de Trump, que pasó eso, que Trump era el
al cuatrienio paseo que él mencionó que el videojuego era el denominador común entre ellos, y es una realidad, sí era el denominador común, pero no era el único denominador. Había muchos más factores mentales entre esos niños, familia disfuncional, traumas psicológicos, etcétera, que causaron eso. Como te digo, yo he jugado juegos violentos. Tantos otros males, el maltrato a la mujer. Claro, que yo sí considero que sí, igual que, recuérdate que todo lo que causa dopamina le hemos puesto leyes. La droga, el casino, todo, menos el videojuego. El azúcar, exacto, menos el videojuego. Le hemos puesto edades, de esta edad para adelante, de esta edad para adelante. Sí está claro que si tú ves cosas antes de tu edad, algo te va a afectar. Yo viví cosas, yo me crié en la calle, o sea, yo viví cosas de niño que realmente hasta hoy digo, wow, como yo viví eso, ¿sabes? Veo mi efecto aquí, el videojuego puede hacerte lo mismo. Que eso te lleva a matar a alguien, es un brinco bien gigante, claro. Bien gigante, ¿sabes? Pero realmente sí es un denominador que no podemos quitar. Te felicito por el esfuerzo, reconozco ¿verdad? La inversión que hacen, inclusive. Esto no es para vender más tickets en los eventos que ustedes hacen, me consta, porque están dedicando más tiempo y más esfuerzo que a cualquier otro renglón o vertiente comercial. Y lo hacen para cuidar a esa población, me consta que tienen un gran compromiso con eso. ¿Cómo conseguimos ese acceso a ese mensaje que ustedes traen? Si quieren alguna charla, ¿dónde los ubicamos? Así mismo, Guardians of Choice, en lo que es Facebook e Instagram, nos puede escribir por los mensajes directos de ahí, o al email info@guardiansofchoice.com. Realmente damos todas las charlas, no importa, dije escuela porque es lo que normalmente visitamos, pero compañía, clubes sociales, tenemos viene una charla de un equipo de baloncesto, o sea, así que cualquier tipo de charla que quieran dar, nuestra misión es poderle enseñarle cómo utilizar el videojuego a su favor y no en contra, y especialmente que se sientan seguros. Y si pasara algo, y perdóname, ¿verdad? Porque lo tengo que decir, si pasara algo, por favor, mamá y papá, no borre nada. Ese es el primer error que hace. No borre nada. Usted no le va a decir que va a llamar a las autoridades, usted no le va a decir que está llamando al FBI, nada. Usted lo va a dejar ahí, tips.fbi.gov, usted reporta todo, ellos le van a pedir la información y así lo pueden atrapar y evitan que otro nene pase por esto. Toda este tipo de dinámica tiene jurisdicción federal porque se utiliza el internet, se utilizan aparatos de comunicación. Esa parte es importante recalcarlo. ¿Rooster vive? Siempre. Acabamos de llegar de Las Vegas, de un evento por allá. Muy bien. Así que siempre estamos activos. Esa parte es importante. Saludos a todos por allá, por ese esfuerzo. Gracias, Yafet, por haber estado con nosotros. Gracias. Le vamos a dar continuidad a este asunto porque la proliferación es exponencial. Hay mucha gente en estas dinámicas y queremos que lo hagan de manera segura, sean menores de edad o sean adultos también. Puede pasar. Agradecido. Gracias. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.